Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta programación titulada Jesús versus la Juventud Moderna. Les invito a que lean junto a mí Proverbios 20:29, que dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es sus vejez. Ahora vamos a orar hacia nuestro Dios. Oremos. Gracias, oh Señor, por todo, porque a pesar de todo, Señor, usted nos ha cuidado. Te pedimos, oh Señor, que tú nos cuides en este mundo, Señor. Tú sabes lo que estamos pasando por la pandemia, Señor. Sana a todos los enfermos, Señor. Dale salud, dale pan de cada día a los que no lo tienen. Oh Señor, bendice al pastor y a mi mamá, que tú los uses, oh Señor. Y que este ministerio, Señor, sea para tu obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Me place tanto que nos volvamos a encontrar por aquí. Y paso por aquí a decirle que no se olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Algo de lo más importante es sentarse junto a familia para poder disfrutar este increíble propósito que tiene este Ministerio Diseño de Dios. Y también escríbanos sus peticiones de oración. Si quieren seguir aprendiendo sobre Jesús, todo lo que necesiten saber sobre Cristo, tienen preguntas, nos lo pueden dejar en este número que aparece en pantalla. Ahora sí, a disfrutar la ocasión. ¡Besos! Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que están ahí en su segmento Mi Casa y Yo. Todos reunidos en familia para edificarse con este tema especial que tenemos para hoy. Saben que tenemos la continuidad del tema que estuvimos con el pastor Joel Lizardo, Jesús versus la juventud moderna. Así es que hoy cumplimos y pagamos esa deuda. Muy al pendientito, y vamos a hacer una retroalimentación de lo que analizábamos la vez anterior. Vimos la niñez de Jesús, vimos cómo los pajaritos y la naturaleza se alegraban con el paso de Jesús, porque el amor que transmitía, el respeto hacia la naturaleza y a sus semejantes era obvio en la vida de él. Así que era un niño que también colaboraba con su padre en el taller y a la vez colaboraba con su madre en los quehaceres del hogar. Jesús fue todo un ejemplo de niño. Jesús nunca se desenfocó ni aún en la niñez. También vimos a María. Hablábamos acerca de por qué María fue escogida para cargar en su vientre el Hijo de Dios. Fue escogida porque tuvo la osadía, porque tuvo la capacidad, porque ella fue obediente, respetuosa, se conservó. Y al ella conservarse para el matrimonio, ella era una virgen que además temía a Dios, y por eso ella estaba apta para llevar en su vientre el Hijo de Dios. Así que, jóvenes de hoy, hay que conservarse, hay que ser respetuosa, porque los premios y las buenas consecuencias la podemos disfrutar luego. También vimos en la adolescencia de Jesús, cuando Jesús fue al templo, le preguntábamos al pastor Joel si no fue una mala respuesta la que Jesús le dio a sus padres cuando se le quedó perdido allá en el templo y ellos desesperados buscándolos. Y luego cuando lo encuentran le dicen: pero ¿por qué nos hiciste esto, mi hijo? Te hemos estado buscando. Y entonces él le dice: pero ustedes saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. No fue una mala respuesta, porque tanto José como María sabían cuál era el deber, cuál era el compromiso, cuál era la misión de Cristo en esta tierra. Entonces, al ellos saber cuál era el deber y el compromiso, pues ellos entendieron que el chico estaba enfocado en la misión y en la visión, y que entonces estaba cumpliendo con lo que le correspondía y que era parte de su trabajo y del engranaje de la salvación del hombre. De manera que también vimos a Jesús un poquito ya más grandecito cuando le preguntamos al pastor si Jesús, ya entrando en la juventud, no tenía tentaciones y trampas como la que nosotros tenemos hoy, o la de lo que los jóvenes tienen hoy. Y decía el pastor que sí, que Jesús tenía trampas y tentaciones, que tal vez algunas diferentes a las que los jóvenes tienen hoy, por la diferencia de la época, pero que sí habían trampas y habían dificultades. Ahora bien, ¿cuál era la diferencia? De que Jesús, su secreto estuvo en el estudio permanente de la palabra de Dios, en la meditación constante de ella y en la oración. En el mantenerse unido y conectado al Padre, esto le permitía a Jesús vencer con el bien y el mal. De manera que vimos en el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino?, pregunta el salmista.
Y también se responde con guardar la palabra de Dios. Jesús limpió su camino, limpió su ejemplo, guardando la palabra de Dios. Tú y yo podemos limpiar nuestro camino y nuestro ejemplo, también prestando atención a la palabra de Dios. No importa cuán joven sea, Dios te dará fuerza. Como ya les había dicho, el pastor Joel Lizardo está con nosotros, director de jóvenes de la Asociación Dominicana del Sureste, con un tema interesante, Jesús versus la juventud moderna. Pastor, bienvenido, y le dejo para que salude y a la vez pida la dirección del Espíritu de Dios para el desarrollo del tema. Muchas gracias, líder. Un placer estar aquí nuevamente. Es un privilegio poder llegar a todos los jóvenes que están allí, ahora mismo conectados con nosotros en este programa de hoy, domingo. Y espero que esté muy bien, que la paz de Dios esté con todos ustedes y que Dios pueda seguirnos bendiciendo durante este verano y en lo adelante, y que este programa pueda ser también de mucha ayuda espiritual y de bendición, de crecimiento para todos nuestros muchachos y para todos los que se conectan en esta interesante reunión, en este programa que hoy podemos participar para gloria de Dios. Así que vamos a orar entonces para ponerlo en la mano de Dios y que pueda Él dirigirnos en esta conversación tan interesante que vamos a tener sobre un tema que yo sé que será de ayuda para nuestros jóvenes. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos porque nos permites ahora estar acá, poder llegar a través de este programa a cientos de jóvenes, amigos y hermanos, y te pedimos, Señor, que tú puedas dirigirnos en esta conversación, que todo pueda ser guiado por ti y pueda ser también para edificación de todos los que nos escuchan y todos los que están conectados en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. 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 Bueno, pastor, entonces haciendo una retroalimentación, nos quedamos en la pregunta que hicimos, analizando las trampas y las tentaciones a las que Jesús también fuera sujeto. Decíamos que si es que Jesús no tenía las trampas y tentaciones que tienen nuestros jóvenes hoy, y usted me dice que no, que sí, que Jesús también tuvo sus trampas y sus tentaciones. Ahora bien, entonces, ¿por qué es tan difícil, contrario a Jesús, para el joven de hoy poder vencer y renunciar a las trampas y las tentaciones a las que él está expuesto ahora? ¿Por qué Jesús lo hacía con tanta facilidad? ¿Es porque Jesús tenía toda la de ganar? ¿Porque era el Hijo de Dios? ¿O porque Jesús se sometía a la obediencia y a la permanencia en la relación con Dios? ¿Por qué? Claro, definitivamente, muy, muy interesante su pregunta. Y tiene que ver, ¿verdad?, con lo que estábamos mirando en la programación pasada, el domingo antepasado que pudimos estar, y ya han pasado varias semanas, como pasa el tiempo, pero qué bueno que podemos continuar, porque ahí veíamos también sobre este mismo tópico, cómo Cristo, dice la Biblia, fue tentado en todo. Cristo, claro, no tuvo las mismas tentaciones específicas, pero sí en todas las épocas las tentaciones o los tipos de tentaciones son similares, ¿no? Y podemos decir en ese sentido que Cristo, como dice la Escritura, que así como Él fue tentado en todo, Cristo pudo vencer porque estaba en total dependencia del Padre. Cristo estaba en total dependencia del Padre. Todo lo que Cristo hacía era en dependencia del Padre, en comunión con el Padre, bajo la dirección de Dios, el Padre, y también bajo la dirección del Espíritu Santo. La Biblia nos presenta cómo Cristo, cuando fue bautizado, es guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu lo guía y Él va al desierto. Dice la Biblia allí con énfasis cómo Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado allí también y venció en cada una de las tentaciones. ¿Cómo hoy podemos vencer nosotros al igual que Cristo? Claro, nosotros tenemos que entender el caso de Cristo como Salvador. Cristo vino con una misión salvífica. Cristo vino a salvarnos, a tener una justicia perfecta para que hoy tú y yo podamos recibir esa justicia perfecta que Él ganó con su vida sin mancha, sin pecado. Ahora, nosotros sabemos que hemos pecado, que somos pecadores, ¿no? Que todos hemos pecado, hemos caído. El único ser humano que no ha pecado es Cristo Jesús. Y de su ejemplo nosotros aprendemos que la clave está, queridos jóvenes, en número uno, la dependencia de Dios, dependencia del Padre.
Cristo siempre estaba sometido a la voluntad del Padre. Cristo siempre estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Cristo también venció cada tentación por un escrito está. Nosotros también podemos vencer en dependencia de Dios, guiados por su palabra. Mientras más tú lees la Biblia, mientras más tú estás conectado con Dios a través de su palabra, más puedes vencer al enemigo. Amén. Basado en lo que está en la palabra de Dios. Más podrás vencer cualquier tentación, cualquier plan del enemigo para hacerte caer, para desviarte del propósito de Dios para tu vida. En dependencia de Cristo, Cristo dijo también, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, tú y yo podemos ser vencedores en Cristo. Podemos marchar adelante, podemos olvidar lo que quedó atrás, proseguir a la meta y continuar un proceso de crecimiento espiritual, un proceso de santificación en el cual podamos ser cada vez más como Cristo. Es un proceso de toda la vida hasta que Cristo venga, pero la idea es poder crecer, avanzar cada vez más hasta llegar a ser como Cristo y poder vencer también como Él venció. Sobre todo ahora nosotros confiando en que Cristo venció nuestro lugar y que ahora Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha dado su justicia, nos ha dado su manto de justicia perfecto en el cual podemos refugiarnos y que de igual manera Cristo nos fortalece para que podamos continuar en el proceso del crecimiento, de la santificación, hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús, que es nuestra meta final. Amén. Maravilloso. Entonces, la juventud no es una excusa para obrar mal, pastor. ¿Para qué? ¿Para qué una excusa? La juventud no es una excusa para obrar mal. ¿Para obrar más? Para obrar mal. Ah, para obrar mal. Ok. No, definitivamente. Claro que no. No es una excusa, no, ni puede serlo. Realmente, Cristo, como joven, venció. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo, cuando se bautizó y comenzó formalmente su ministerio, tenía unos 30 años, así que un joven. Y más en aquella época, cuando una persona de 30 años todavía se veía como más joven de lo que se puede ver hoy. Cristo como joven venció, miren todo lo que hizo, el mayor líder de la historia, indiscutiblemente nuestro modelo a seguir, Cristo Jesús. Y nosotros vemos en la Biblia muchos casos, por ejemplo, ahí está José, cómo logró vencer, cómo pudo tener una juventud ejemplar. Ahí lo vemos en la Escritura, un joven que venció. La Biblia dice, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Así que nosotros como jóvenes podemos vencer en Cristo. Nosotros podemos levantarnos como generación, y es el llamado que yo aprovecho ahora para hacer como director de jóvenes acá del sureste, que cada joven del sureste nos levantemos y digamos, vamos a vencer en el nombre de Cristo, vamos a marcar una diferencia positiva, vamos a demostrar que se puede, que la juventud no es una excusa para decir, no, es que no sé, no tengo experiencia, todavía soy muy joven. No, podemos vencer como muchos jóvenes de la Biblia pudieron vencer, como vemos en la Biblia que Dios llamó a jóvenes para grandes obras, para tareas grandes, para hacer grandes cosas para Dios en su época. Así también Dios llama a la juventud de hoy, del sureste y donde quiera que ahora nos escuchen, a que seamos victoriosos en Cristo, a que seamos fuertes, a que seamos ejemplo. Pablo dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud. Al contrario, que tú seas ejemplo, ¿verdad? De los creyentes en amor, conducta, fe, espíritu, pureza, en palabra. A eso Dios nos llama, a que como jóvenes marquemos una diferencia positiva, que podamos demostrar que se puede, que podamos demostrar que los jóvenes de Cristo, los jóvenes adventistas del séptimo día, somos una juventud diferente, una juventud valiente, una juventud poderosa, una juventud fiel a Dios, que así como Daniel vencemos, así como los jóvenes hebreos allí vencieron, José, y sobre todo Cristo venció y también nos dio ese ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos por su poder, por su gracia, porque el poder realmente no está en nosotros. No somos fuertes porque tengamos algo bueno en nosotros. Esa fortaleza viene de Dios. Si tú te sientes débil,
si te sientes indigno, si no te sientes capacitado, pídele al Señor esa fuerza, pídele al Señor y dile, Señor, aquí estoy, yo necesito tu ayuda. Yo recuerdo cuando me escogieron a los 14 años, hace tiempecito, pero no mucho, ¿verdad? A mis 14 años, que me escogieron para ser anciano y director de jóvenes, y luego había sido antes director de conquistadores, y yo no me sentía capacitado, no, pero soy muy joven, todavía no puedo. Sin embargo, pude entender cómo Dios nos capacita, cómo nuestra juventud o adolescencia, Dios se glorifica en nuestra debilidad para Él hacernos fuertes. El poder de Dios de perfecciona la vida de ese joven que tal vez hoy se siente débil, pero que en Cristo es más que vencedor. Dios te puede hacer fuerte, te puede dar la victoria por su gracia, por su poder y por la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida también. Hermoso testimonio. Es bonito ver que un joven a los 14 años se ha escogido para ser anciano y director de jóvenes. Es bonito. Me recordó cuando yo estaba muchachita, que sí, hace muchos años, a diferencia de usted. Y me recuerdo que cuando iban algunos pastores, decían que qué buscaba esa menor en la junta de iglesia. Y entonces ella era directora del departamento infantil de la iglesia. Y es muy bonito porque realmente es como usted dice, Dios va preparándonos y cada vez nos da mayores responsabilidades a los que cuando joven asumimos el reto y nos hemos dejado mordear por él. Como dice el pastor, no es tu fuerza, no es mi fuerza, es la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Amén. Así es que, Pastor Joel, hay una pregunta aquí que la hace mi niña Elaine, ella tiene solo 10 años, y ella dice, ¿por qué si Dios sabía que Satanás iba a causar tanto daño a Jesús, a los niños y a los jóvenes de todos los tiempos, se lo ha permitido? Porque lo dejó vivo cuando él pecó. Claro, es muy profunda esa pregunta y muy importante. Yo creo que todos en algún momento probablemente nos hemos hecho una pregunta como esa, una pregunta parecida allí o por ese tono. Y realmente, para nosotros entender ese tema allí, en primer lugar, tenemos que recordar quién es Dios, ¿verdad? Su carácter, en primer lugar. Su carácter. Dios nos creó con libre albedrío. Nos creó no como robots, ¿verdad? Programados ya para hacer algo y no salirnos de ahí. No, Cristo, desde que creó los ángeles, Dios creó a los ángeles, creó entre los cuales estaba Lucifer, por supuesto, antes de comenzar el pecado. Y nos creó acá nosotros también, la raza humana aquí en la tierra. Nos creó con libertad, con libre albedrío. No para que lo obedezcamos por obligación. No para que le obedezcamos ya porque estemos programados así como robots sin opción. No, Cristo nos dio libertad. Y eso, por supuesto, se aplica allí a Lucifer. Fue creado por Dios, tenía privilegios, era un alto querubín de gran influencia entre los ángeles del cielo. Y de manera misteriosa, yo digo misteriosa porque la Biblia nos revela qué ocurrió. Sin embargo, solo cuando estemos en el cielo podremos entender a plenitud todo esto. Y se halló en él maldad, como nos dice en Isaías 14, en Ezequiel capítulo 28, se llenó de ego por la base de su hermosura, quiso sentarse en el trono de Dios. Y aún ahí vemos nosotros el amor de Dios. Dios podía haber terminado con él. Ahora, imagínense también cómo nosotros hubiéramos reaccionado hoy. Y los ángeles allá en aquel momento, quizás hubieran servido a Dios por miedo. Y el enemigo entonces iba a estar, o más bien los ataques que él estaba allí presentando contra Dios, contra su reino, contra su autoridad. Entonces, hubieran hecho daño. ¿Por qué? Porque se hubiera dicho entonces, el Dios, el creador, mira, ese no estaba de acuerdo con él y terminó con su vida. Ahí nosotros vemos también en la forma de proceder de Dios, porque Dios es amor. Todo lo que sale de Dios es amor. Y gracia. El enemigo tuvo oportunidades incluso. Tuvo oportunidades. Y ahí nosotros vemos la gracia de Dios.
la gracia de Dios, su amor. Dios no lo destruye. No. Y a nosotros eso nos da una gran lección también hoy, a su hija, hermana Cipión, y a todos nosotros, de cómo Dios es un Dios que gobierna con justicia, a la vez con tolerancia, con amor. Nuestro Dios es un Dios cuya justicia será totalmente clarificada cuando estemos en el cielo. En el milenio, uno de los propósitos del milenio es ese, ¿no? Que cuando estemos en el cielo, ya cuando el pecado esté en su fase final, nosotros allí veremos cómo los juicios de Dios son justos. Cómo los juicios de Dios son justos. Y que nosotros entendamos ahora que Dios desea que le sirvamos, no por miedo a un castigo. Dios desea que le sirvamos por amor. Y en todo este proceder de Dios, del pecado, los daños que ha hecho el pecado, cómo surgió el pecado, nosotros vemos acá el carácter de Dios claramente, su plan para salvarnos, su justicia perfecta. Pero sobre todo podemos entender ese plan de salvación que Dios hizo. Y que muy pronto, lo más importante aquí es la gran esperanza de que el pecado no será más, de que el pecado pronto llegará a su fin y que nosotros podremos disfrutar con el Señor por toda la eternidad, con nuestros seres queridos, y que la maldad, la muerte, las consecuencias del pecado muy pronto llegarán a su fin en el nombre de Cristo Jesús. Amén, maravilloso, maravilloso. De manera que Dios no ha dejado a expensa al ser humano. O sea, es verdad que es difícil, querido joven, el transitar por esta vida, pero no estás solo, porque la misericordia y la gracia de Dios te sostiene. Y si tú así lo quieres y pones tu voluntad en Dios, Él te va a fortalecer y te va a ayudar a vencer con el bien y el mal. Amén. Interesante. Proverbios 20:29, pastor, nos dice, la gloria de los jóvenes es fuerza y la honra de los ancianos sus canas. ¿Qué nos quiere ilustrar este texto bíblico? Ok, habla allí de la fuerza de los jóvenes y las canas, ¿verdad?, de los más adultos. Es interesante allí esa combinación, queridos jóvenes y hermanos, hermanas. Miren, porque en la juventud nosotros tenemos una fuerza natural, ¿verdad?, sobresaliente, a diferencia de otras épocas de la vida. Luego ya a medida que pasan los años va bajando esa intensidad, ese vigor, ¿verdad?, esa energía y esa fortaleza. Y entonces la salud con el paso del tiempo va también deteriorándose. Pero esa fortaleza juvenil sola no es suficiente. Esa fortaleza, así yo lo veo, unida ahora a la experiencia, a las canas de los más adultos, de nuestros padres y de las generaciones más adultas, entonces esa combinación es algo maravilloso. Y así yo lo veo en la iglesia, por ejemplo. Una iglesia, que es una iglesia poderosa para mí, una iglesia ideal, una iglesia en la que la fuerza juvenil, el ánimo, el vigor juvenil, el dinamismo juvenil, unido a la experiencia y al consejo de los más adultos, esa combinación es imparable. Esa combinación no falla. Entonces, no nos llevemos, muchachos, de que porque seamos fuertes y porque nuestros padres y los líderes ya más adultos ya pasaron de moda, ya son de otra generación, no hablan nuestro lenguaje, ya no nos van a entender, no saben usar como nosotros las redes sociales y el Facebook y el Twitter, el Instagram. No. Ellos tienen mucho que enseñarnos también, porque esas canas que están ahí no están de balde. Ellos pasaron muchas cosas, tienen mucha experiencia, tenemos que siempre ser sabios. Tomar el caso de Roboam, por ejemplo. Roboam, dice la historia bíblica, solo escuchó el consejo de los más jóvenes. Y lamentablemente, en base a eso, no le fue bien, no tomó la mejor decisión. Si él hubiera escuchado el consejo de los más adultos, y es una de las orientaciones que más encontramos en Proverbios, escucha, hijo mío, escucha el consejo. Entonces, debemos, jóvenes, respetar esas canas, escuchar esos consejos, prestar atención y hacer esa combinación. Y esto va también para los más adultos. A los más adultos que ya tienen la experiencia de los años, recuerden que también necesitan el soporte de la fuerza juvenil. Tenemos que hacer ese balance, ese equilibrio. La fuerza juvenil más
la experiencia de los adultos, esa combinación. Y también las generaciones, unificar las generaciones, para que cada generación pueda entender a la otra, los más jóvenes entender a los más adultos y viceversa, para que podamos trabajar en equipo y unificar esas dos cosas, la experiencia más la fuerza, y eso definitivamente que será imparable y que grandes cosas Dios puede hacer cuando nos unimos la fuerza juvenil más la experiencia de los más adultos. Interesante, o sea, podríamos decir que la combinación de la fuerza juvenil y las canas es el final, como dicen los jóvenes, ¿verdad? El final, como dicen ellos. Eso es así, Pastor, ¿será que las propias prerrogativas de los jóvenes, o sea, sus convicciones, los privilegios que ellos tienen hoy, es parte del problema por la que ellos pasan a veces, que no tienen la capacidad para vencer la tentación, creen mucho en ellos? ¿Qué será lo que pasa con los jóvenes? ¿Por qué ellos se ven a veces envueltos en tantas dificultades y se ven en algunas ocasiones y en algunos casos se ven venciendo poco las tentaciones que el enemigo pone por delante de ellos? ¿Son sus propias prerrogativas el problema? Sí, sí, muy, muy interesante también esa pregunta, porque realmente una de las características que uno tiene como joven o adolescente es que uno se cree que se va a llevar el mundo por delante, que ya yo tengo toda la fuerza, que ya yo sé lo que voy a hacer, yo sé para dónde voy, y tenemos esa inclinación nosotros como jóvenes, de querer avasallar, de querer llevarnos todo por delante, de querer sentirnos autosuficientes, ¿verdad? Porque ya uno creció, ya uno se siente que sabe, ya uno se siente que es independiente, que ya es mayor de edad, ¿no? Ya yo puedo votar, ya yo tengo mi cédula, ya yo puedo entrar a cualquier lugar, ya yo puedo trabajar, ganar dinero. Y entonces, en esa transición, si uno no sabe manejar bien eso allí, puede caer en ese error que tal vez a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, de creer que lo sabemos todo, de creer que ya no necesitamos de nadie, que ya no necesitamos el consejo de nuestros padres o de nuestros líderes de la iglesia, porque ya somos suficientes. Y eso puede también causarnos ciertos peligros. Dice una frase por ahí, que en la confianza está el peligro. Entonces yo te invito en esta hora, joven, no te confíes en tus capacidades, en lo que sabes, en lo que tienes. No, primero, mantente siempre humilde y en dependencia de Dios. Número 1. Número 2, mantente siempre buscando el consejo y la orientación de tus padres, de tus tutores, de tus líderes, de tu pastor, porque esa es la clave para nosotros poder continuar adelante. No creernos sabios en nuestra propia opinión también, que nos puede pasar. Porque ya yo sé, o porque ya yo estudié esto, yo conozco de ese tema. Mantengamos siempre la humildad, la dependencia, mantengámonos siempre listos para escuchar, ¿verdad? Para estar allí de cerca con nuestros tutores, con nuestros maestros, con nuestros padres, con el pastor de tu iglesia o el anciano, porque de eso se trata. Esa combinación nunca va a fallar, esa combinación siempre será lo mejor. Yo recuerdo cuando cuando entré a bachillerato, que ya es la época en la que uno se siente, ¿verdad? No, ya yo soy bachiller, ya yo estoy en bachiller, ya yo superé todos los otros grados. Y uno mira a los que vienen, a los más chiquitos que vienen en octavo y sexto. Antes era así, ahora cambiaron los números, ¿no? De los grados, sí. Pero ya uno lo ve por encima, por debajo del hombro, no se siente ya que está a otro nivel y ya la voz le comienza a cambiar a uno, ¿verdad? Y ya yo decía, no, ya es que ya yo soy un hombre, ya me cambió la voz, ya estoy en bachillerato, ya uno comienza, ¿verdad?, a planificar que va a estudiar, uno comienza a querer enamorarse y todo eso, y uno dice, no, ya yo estoy a otro nivel. Y eso es algo que es parte de la vida. Sin embargo, lo sabio es mantenernos siempre en dependencia de Dios, de nuestros amigos cercanos, de nuestros familiares, de nuestros padres que quieren lo mejor para nosotros, y sobre todo mantenernos siempre recordando que nosotros no lo sabemos todo,
que estamos aprendiendo, que apenas estamos comenzando y que es un proceso que nos va a tomar mucho tiempo. Imagínense, nosotros, ¿cuánto tiempo nos falta, verdad? Tal vez ahora mismo tú hablo para un joven que tiene 18, 20 años, todavía te queda mucho por recorrer, así que mantente enseñable, mantente listo para aprender, humilde, no permita que entre a tu corazón la arrogancia o el orgullo. No, mantente siempre humilde, mantente siempre con esa actitud, porque eso nos ayuda a que nos vaya bien en la vida y que las cosas nos hagan bien. Interesante. O sea que todo lo que se dice es parte de la dinámica, es importante. El tema aquí es tratar de canalizar, ¿verdad? Y de mantenerse enfocadito en base a toda esa realidad y crecimiento que el joven tiene, pero que el joven no se crea que ya él llegó, como yo digo, a la fija mía. A veces los niños creen y los adultos, y los jovencitos y los adolescentes que ya llegaron. Espérate, tú no has llegado todavía, te falta por llegar. Pastor Lizardo, ¿cuál cree usted que fue el arma que Jesús utilizó para no permitir que la presión social le gane? Bueno, yo diría que lo que Cristo usó para eso fue, número uno, y más importante que todo aquí, que puedo resaltar, es la actitud, el deseo y la decisión de agradar al Padre. Ese fue el enfoque de Cristo. Agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre. Entonces, la clave está, querido joven, enfócate en agradar a Dios, en hacer su voluntad y ya. Cuando tú buscas primero el reino de Dios, dijo Cristo, y su justicia, todo lo demás viene. No importa que esa decisión que tú tomaste por agradar a Dios y serle fiel a Dios, no le cae bien a todo el mundo. No le va a caer bien a todo el mundo. No le va a caer bien. Quizá hay muchos que te van a querer presionar porque eres diferente. Pero recuerda, cuando tú pones a Dios primero y agradas a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Que todo lo demás vendrá por añadidura. Y también va a ocurrir algo. Es que eso va a permitir que tú estés enfocado de hacia dónde vas, lo que quieres, y entonces tú puedas saber que si Dios está de tu lado, Dios y tú son mayoría absoluta. Ahí está. Amén. Agrada a Dios. Dile al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía. ¿Y sabes qué? La voluntad de Dios siempre será lo mejor para tu vida. Aunque no todos lo entiendan, aunque algunos amigos se molesten, déjale a Dios los resultados. Mantén a Dios primero. Procura siempre agradar a Dios por encima de tu amigo, de tu amiga, de tu novio, de tu novia, aún de un familiar, del profesor, del grupo. Agrada a Dios primero. Pon a Dios primero. Preocúpate estar frío con Dios y ya. Si estás frío con Dios, no te preocupes. Nunca le vas a poder caer bien a todo el mundo. Nunca podrás agradar a todo el mundo. Hay amigos tal vez que se van a molestar y vas a perder amigos por eso posiblemente. Pero total, si un amigo tuyo se molesta y ya no quiere ser tu amigo por tu fe en Dios, entonces realmente no era tu amigo tampoco, o no era una buena influencia. Por lo tanto, sigue siendo fiel a Dios, agrada a Dios, déjale los resultados y lo demás vendrá por añadidura. Excelente, excelente. Pastor, hay una pregunta que un joven nos hace y él dice que tal vez Jesús venció y ganó de la forma que ganó la batalla porque a Jesús no se le permitió usar su libre albedrío, sino que el Padre decidía por Jesús y que por eso Jesús venció. ¿Cree usted que es así, que fue así? Cristo hacía la voluntad del Padre, mas Cristo lo hacía usando sus propias prerrogativas. Cristo lo hacía usando su libre albedrío, no de manera mecánica o... No, Cristo, porque Cristo, como ser humano, como hombre, como se encarnó siendo hombre, al igual que Adán. Adán fue hecho perfecto, pero Adán recibió libre albedrío también. Podía escoger. De igual manera Cristo, por eso él fue tentado, pero él escogió ser fiel. Él escogió la voluntad del Padre. Él escogió mantenerse de parte del plan de Dios. Y esa es la clave. Él escogió la voluntad del Padre. Cristo oró, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía.
Cristo se sometió a la voluntad del Padre como hombre, en dependencia del Padre, y por eso Él obtuvo la victoria, por su dependencia del Padre y por hacer la voluntad del Padre, porque Él escogió ser fiel a Dios, el Padre, como hombre, ¿no? En su condición humana, y Él escogió poder llevar a cabo el plan de salvación a plenitud. Si Cristo hubiera fallado, no hubiera esperanza. Toda esperanza para toda la raza humana hubiera perecido, pero qué bueno que Él venció por amor a ti, por amor a mí. Dice la Biblia que Él, por el gozo puesto delante de Él, ¿cuál es ese gozo? Que hoy tú y yo podamos ser salvos, que Amén. podamos llegar al cielo. Por ese gozo, Él menospreció la cruz, el oprobio, y Él llegó a la victoria y se sentó a la diestra del trono de Dios, murió y resucitó para que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas. Excelente, de manera que no hay excusa alguna. Querer es poder, porque como decíamos anteriormente, en la fuerza viene de Dios. Solamente pon la voluntad, querido joven, y ya de lo otro se encarga Cristo. Muy bien, pastor. ¿Qué tan necesario e importante es para una joven? Es importante para ambos, pero en este caso, para una joven, ¿qué tan importante social y espiritualmente para una chica que se conserve íntegra para el matrimonio? Ya, bueno, tremenda pregunta también, y realmente es algo que tiene un valor, yo diría, invaluable, un valor, valga la redundancia, incalculable, porque realmente cuando una joven, y yo también lo extendería hasta los jóvenes, hasta los muchachos, indistintamente, ¿verdad? Si eres varón o hembra, pero eso tiene definitivamente mucho precio, mucho valor. Y yo por eso te invito a que preserves tu valor, tu dignidad. No le vendas a nadie, ni le entregues a nadie tu dignidad como señorita. Mantente pura, mantente puro también a los muchachos, porque haciendo esto, nosotros, no te imaginas la cantidad de cosas que te vas a evitar. No te imaginas la cantidad de riesgos que te podrás evitar, desde un embarazo no deseado, una enfermedad, tener que detener tus estudios, tus planes, tus proyectos, hasta está demostrado que cuando una señorita se mantiene pura, su estado emocional es muy diferente a cuando es una señorita, un joven que ha estado relacionada a la inmoralidad sexual, a la fornicación y todo eso. O sea, tu mismo estado de ánimo, muchos jóvenes están en depresión, sufren, pasan momentos de depresión, porque después que pasa ese acto, después que han estado participando de esas actividades de impureza sexual o de fornicación, entonces quedan marcados negativamente, porque entonces ahí viene el enemigo que te incitó a hacerlo, pero entonces el enemigo ahora te culpa, te trata de avergonzar, te trata de sentir indigno. Y yo te digo ahora, si por alguna razón eso te ha pasado, levántate en el nombre de Jesús. Si eso te pasó, no te preocupes, Dios te perdona, te restaura, te fortalece y te da un nuevo comienzo. Ahora, si lo puedes evitar, ahora evítalo. Si puedes evitar caer ahí, a los jóvenes les quiero decir en esta hora, en este sentido, mantente puro, consérvate puro. Si te sientes avergonzado, si sientes que has caído, levántate y Dios te puede dar la victoria. Yo te puedo decir, Dios te puede dar la victoria, con toda seguridad. De igual manera, una relación de noviazgo o ya luego en el matrimonio, cuando se llega a ese matrimonio, luego de un proceso de caídas y de golpes allí, en eso que estamos hablando, de impureza sexual, entonces ese será un matrimonio que tendrá mucho más alto riesgo de tener dificultades que un noviazgo que se preservó con su debido distanciamiento, con sus debidos límites, y luego hubo un matrimonio. O sea, es muy diferente, es muy diferente. Entonces, está comprobado, yo estaba viendo unas estadísticas que cuando la chica llega pura al matrimonio y el muchacho también, el joven, entonces
los riesgos de que el matrimonio vaya bien y que no haya divorcio son mucho, se reducen a lo mínimo. Al contrario, cuando tú te llevas de lo que tal vez te digan por ahí afuera, no, tienes que probar, tienes que experimentar. Entonces, los riesgos son mucho mayores de que haya un divorcio después o que el matrimonio no funcione bien. Por algo Dios nos llama a eso, ¿no? A conservarnos puros, limpios delante de Él, a vivir en una vida de pureza sexual, en santidad, a cuidar nuestros pensamientos, cuidar las avenidas del alma y cuidar también nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerda, joven y señorita, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Consérvate puro y pura para Dios, porque tu cuerpo vale mucho y es templo del Espíritu Santo. Interesante. Además de eso, puede entrar la duda también al matrimonio. Son uno de los riesgos cuando eso ocurre. Así que pedir a Dios que nos capacite. Entonces, pastor, ¿entiende usted que una de las limitaciones, de las limitantes y las caídas que tenemos los jóvenes hoy en día es porque pasamos poco tiempo contemplando la vida y el ministerio de Jesús? Bueno, cuando usted nos presenta ahora esta pregunta, me llega a la mente una declaración de Elena de White, que ella dijo que debemos contemplar, dedicar por lo menos 1 hora todos los días, nos recomienda allí, a meditar en la vida de Cristo, sobre todo en las últimas horas, en las últimas escenas de su vida aquí en la tierra, su muerte, su crucifixión, su resurrección. Y cuando hacemos eso, entonces nuestra fe se renueva, nuestra devoción por Dios. La Biblia dice que tú y yo somos transformados de gloria en gloria, mirando a Cristo, contemplando a Cristo. Mientras más tiempo tú pasas con Cristo, más te vas a parecer a Él, más querrás ser como Él y más fuerza tendrás también para ser como Él, para ser fiel a Él. Por lo tanto, es muy importante esto, pasar tiempo con Cristo, estar en comunión con Él, conocerlo a Él y que tú puedas allí tener esa relación. A eso Dios nos llama, a conocerlo a Él, pasando tiempo con Él, estando en una conexión personal con Cristo, individual, independientemente de lo que hayan hecho tus padres. Ya lo que Cristo quiere es una relación directa contigo. Dios no tiene nietos, Dios es tu Padre. Así que no vale que tú digas, no, porque mi papá, mi mamá están en la iglesia, eso es suficiente. No, Dios quiere una conexión directa contigo. Y que tú seas un hijo de Dios, una hija de Dios, que tengas ese enlace allí con Él y que pases tiempo con Él diariamente, porque eso te va a fortalecer y te va a permitir tener una vida de victoria y de crecimiento espiritual. Muy buena respuesta. Finalmente, pastor, ¿entiende usted que una de las situaciones que los jóvenes, que es como vamos a decir que es la carretera, la vía que le permite al joven que hayan tantos fracasos en la vida de los jóvenes hoy en día, es porque los jóvenes han confundido la libertad con el libertinaje? Interesante, porque realmente, como usted dice, hermana Helen Cipión, es un riesgo que tenemos hoy como jóvenes. Y pienso que ha pasado mucho eso. Confundir libertad con libertinaje son cosas muy diferentes. Porque, primero, cuando hablamos de libertad, tenemos que entender, Cristo dijo que aquel a quien el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. ¿A qué se refiere Cristo aquí con libertad? Bueno, se refiere a libertad del pecado, a la libertad de la esclavitud del pecado. Se refiere a que ahora no estamos nosotros esclavizados a una serie de cosas que nos lleven a poder salvarnos. No, ya ahora tú y yo somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Tú no estás esclavizado a decir, no, yo ahora yo tengo que estar sometido a esto para poder salvarme. No, porque somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, Él nos salvó y nos libertó
para que ahora nosotros, por amor a Él, por la salvación que nos ha dado, podamos nosotros tener una vida de obediencia a Él. La ley fue dada, los 10 mandamientos, después que el pueblo de Dios fue hecho libre. La libertad llegó primero y luego la ley, la obediencia. Entonces, Cristo quiere primero libertarnos para que luego que ya estamos libres y salvos, podamos vivir como aquellos que viven conforme a su gloria, a su voluntad, a su palabra, conforme a aquellos que vamos a vivir en el cielo, ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces, la libertad allí nos lleva a una obediencia genuina y a una obediencia por amor a Dios. No para salvarnos por eso, sino porque hemos sido salvados por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que el enemigo quiere es que tú sientas que Dios lo que te está es esclavizando y que Dios te está sometiendo a una serie de cosas para que tú te sientas esclavizado. Y no, Dios no trabaja así. Dios quiere que tú le sirvas por amor. Y entonces llega al extremo de que cuando yo me siento esclavizado, cuando yo me siento sometido a una serie de leyes y todo que no puedo cumplir, entonces me voy al otro extremo, que es el libertinaje. El libertinaje. Mucha gente que se sintió en algún momento, tal vez, hay jóvenes que me han dicho, pastores, que yo me sentía que en mi casa eso era una cárcel y yo me sentía preso. Y cuando cumplí 18, ahí yo aproveché e hice todo lo que quería. Cuidado también, cuidado con eso. Y eso también es un llamado para los que somos líderes, los que somos padres, de cómo también educamos y guiamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y adolescentes. ¿Ya? Presentando un enfoque correcto de la obediencia por amor y de una obediencia por nuestro bien, porque Dios quiere nuestro bien. Pero está también el otro extremo, es que cuando yo digo, no, ya Dios me salvó, ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso también es otro extremo de libertinaje. Dios te salvó para que ahora tú vivas una vida de pureza, para Él fortalecerte y que tú vivas una vida de obediencia a Él, por amor a Él y porque Él ya te ha salvado a ti. Entonces de eso se trata. Y hay que hacer esa diferencia muy bien entre libertad y libertinaje. Cristo nos ha hecho libres, la Biblia dice que somos libres en Cristo, para que no estemos bajo la ley, para que no estemos bajo el pecado, bajo la esclavitud, sino para que seamos libres en Cristo, para vivir para su gloria, para obedecerle por amor y para que sepamos que hemos sido salvos por su gracia, para vivir como viven los salvados y los ciudadanos del reino de los cielos. Amén, amén. Una libertad que nos permite transitar el camino de la obediencia. Amén. El respeto, la entrega total y absoluta. Pastor Lizardo, muchas gracias. Muy amable. Dios le siga bendiciendo y capacitando. Amén, amén. Quisiera yo que si tiene algún llamado final para los jóvenes, que lo haga en este momento. Luego de que haga ese llamado, pastor, quiero que ores específicamente por un joven que está estudiando la Biblia y a través del WhatsApp del ministerio pide oración por su familia, para que haya un entendimiento entre sus padres y por la salud de su abuelita. Okay. Así es, pastor, que para Perfecto. Que usted le dejo esos encargos. Claro. Siempre un placer para servirles y esperamos que todos los jóvenes que están allí hayan podido ser bendecidos también, al igual que yo, con esta conversación que hemos tenido y que puedan compartir la transmisión acá de este canal, compartirla en tu muro, en tus redes, para que otros jóvenes también puedan ser bendecidos y que sigamos adelante. Puedes estar en contacto conmigo también, puedes seguirme en las redes sociales, en Instagram, me puedes encontrar como PR Joel Lizardo, Joel con Y, también en Facebook, así como Joel Lizardo, ahí podemos estar en contacto, me puedes agregar, me puedes seguir y estamos para servirte. Cualquier otra pregunta puedes escribirme allí en mensaje privado y estamos también aquí para colaborar en todo lo que necesites. Y mi llamado es también ahora para ti, joven, que estás ahora conectado con nosotros, a que le des tu juventud a Cristo. No hay nada mejor que servir a Cristo, nada mejor que darlo todo por Él. Sigue siendo fiel. Si sientes que has fallado, no te preocupes, prosigue a la meta, Dios te perdona, Dios te fortalece, Dios te levanta
y Dios es el Dios de las oportunidades. Así que levántate en el nombre de Jesús, sigue adelante y vive para su gloria y dalo todo por Él, que te aseguro que no te arrepentirás. No hay nada mejor que dedicar la vida a Jesús, dedicar la juventud a Él y vivir cada día en obediencia a Él y en comunión con Jesús. Vamos a orar entonces en este momento y así entonces finalizamos esta sección. Oremos. Padre bueno, gracias por esta conversación, gracias por cada joven, señorita que se ha podido conectar, por cada adolescente, gracias por esta conversación que hemos tenido en la cual hemos mirado diferentes temas relacionados a la juventud, a tu palabra y al plan que tú tienes para nosotros como jóvenes. Pedimos, Señor, que bendigas cada joven y señorita que está conectado, que podamos seguir creciendo y que cada cosa que hemos hablado haya podido ser bien entendida por nosotros y la podamos poner en práctica para seguir creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Oramos y lo pedimos en su nombre poderoso y todos decimos amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastor, querido joven amigo. Hemos hecho estas 2 entregas desde lo más profundo del corazón, con la intención de que crezcamos juntos al conocimiento de la palabra de Dios, de que tú conozcas cuál es el diseño que Dios tiene para ti con relación a tu juventud. También recuerda que la palabra de Dios dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que la libertad consiste en conocer, en adquirir conocimiento. Y cuando adquirimos conocimiento y conocemos la historia, entonces es difícil que la historia se pueda volver a repetir. Que Dios nos permita mantenernos íntegros, ser fieles y que la juventud nuestra sea dada para conocer este mensaje de salvación y para que muchos otros puedan entender que Cristo viene muy pronto a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Así que, pastor, bye bye. Ustedes jóvenes, Dios te bendiga. Bye bye. Será hasta un próximo encuentro.